Hace 2 años, recién mudado a Barcelona, me propuse iniciar mi arco del anime. Una fase tanto personal como profesional enfocada a convertirme en consumidor asiduo de producciones animadas japonesas. El proyecto fracasó y durante estos últimos 2 años no tuve siquiera un anime a menos de 30 metros de distancia. En mi vida solo había visto Death Note, de la que recordaba muy poco. Entonces, hace unas semanas conseguí ponerle remedio y en una maratón autodestructiva me vi Death Note, Osama Ranking y Shingeki no Kyojin. Además de una historia épica, unos personajes exquisitos y un world building a la altura de muy pocas cosas que yo haya visto, Shingeki encierra un debate encarnizado acerca de la moral, la libertad y la guerra. Como muchos sabéis, ha salido el final recientemente y pese a que lo he disfrutado muchísimo, han habido resonadas críticas negativas hacia este, arrastradas desde el final del manga que salió hace 2 años. Sé que no suelo hacer estas cosas, pero antes de analizar esta obra y el top 10 mejores escenas que tengo preparado, me gustaría defender por qué este final no solo está a la altura de la narrativa de toda la serie, sino también de por qué es el perfecto y más potente a nivel subtextual y de escritura de personajes. Separaré este vídeo en varias secciones tratando cuáles son los temas que trata la serie y cómo el final no solo los homenajea, sino que los lleva al siguiente nivel. Comencemos. En medio de una aniquilación global, Eren se encuentra con Armin, y ambos charlan extensamente alrededor de los lugares que ambos se juraron ver juntos de pequeños. Esta es la conversación definitoria que exhibe los motivos de Eren y tiene un peso capital. Hay muchas cosas que se han dicho de esta escena, pero habla muchísimo de las motivaciones de Eren, aun a pesar de que parece ser ambiguo con sus razones, pero aún así hay luz que esclarece sus motivos, y el principal es la libertad. El término libertad siempre ha sido sinónimo de paraíso, un valor fundamental para vivir y sobre todo para tener capacidad de elección, paisajes vírgenes, alas al viento y verdad, sin adornos, innegociable. Prácticamente es un elemento que parece inalcanzable, algo que se tiende a idealizar, pero todos ansiamos y perseguimos la libertad. Para Eren, un joven que ha crecido en cautiverio, despreciado y reprendido por su propio gobierno, la libertad es más que un simple valor que perseguir, es un ideal. Y a medida que avanza la serie, vemos como, al contrario que sus amigos, para Eren nunca es suficiente. Durante 4 temporadas estamos en búsqueda de la verdad de todo lo que está pasando y no entendemos, y así como Eren buscamos la verdad detrás de los muros. Y cuando la verdad se presenta ante nuestros ojos, no son tierras heladas y mares de sal, son naciones enteras que desprecian una isla llena de gente que no saben siquiera que existen. El mundo que ansiaba Eren no existe. Se da cuenta de que después de conocer el poder del titán fundador y ver el mundo real, no ha salido de la pequeña jaula en la que ha estado encerrado toda su vida. Simplemente ahora es más grande. El enemigo contra el que luchaba no eran bestias sin capacidad de raciocinio. Ahora es la humanidad entera, con todas las armas tanto físicas como intelectuales posibles a su disposición. Por tanto, su objetivo vira y ahora, hasta que esa humanidad fuera de los muros no desaparezca de la faz de la tierra, él no será libre. Esta revelación y naturalista interpretación de la libertad también es traspasada a los espectadores, en el momento que se cuenta la historia desde la perspectiva marleyana, y nos damos cuenta de que ninguno fue libre, ni siquiera sus enemigos. Reiner, Bertholdt, Annie e incluso Zeke son coaccionados y luchan por su libertad y la de su pueblo, de la misma forma que Marley pretende acabar con el arma del enemigo para vivir por fin en paz y sin miedo a que se la arrebaten en algún momento. En el momento que el espectador recibe la libertad de decidir, se nos pone por fin en los pies de Eren. ¿Queremos destruir el mundo? ¿Lucharemos contra la libertad destructiva de Eren? ¿Defenderemos a una nación imperialista y genocida como Marley? ¿Cómo salvamos Paradis de un mundo que está manipulado por la propaganda, el rencor y una historia sangrienta? Este es el mundo que hemos erigido. Ahora, y en nuestro mundo, el arma es la voz y la guerra los medios de comunicación. Las herramientas cambian, pero la violencia y el ciclo del odio persiste. ¿Cómo se termina con el ciclo del odio? ¿Cómo se aniquila a un mundo cruel? Con estas interrogantes se encuentra un Eren hastiado por revivir infinitas veces sus recuerdos, tanto pasados como futuros, y simplemente decide arrasar con todo, porque es su forma de entender la libertad. Sin irnos más lejos, el opening de la primera temporada nos pregunta en una exhalación: ¿eres la comida? Y la misma voz responde: ahora somos los cazadores.
¿Estamos condenados a ser por siempre la presa que huye y vive con miedo? ¿O somos el indómito cazador en persecución de comida? La obra resume así su conflicto, en cazar o ser cazado. El estado de naturaleza, o como lo denominaba Thomas Hobbes en Leviatán, la condición natural del hombre. Los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos. Se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra tal que es la de todos contra todos. Y mientras todo ese desengaño ocurre, Eren, que ha sido coaccionado bajo los muros por el terror de los titanes, en el ejército por los poderes del Estado y por Zeke posteriormente, está harto de vivir la vida bajo las órdenes y la opresión de los demás. Está harto de sentir que tanto él como su pueblo están constantemente amenazados por haber nacido en una isla al margen del mundo, y toma la decisión de destruir el mundo entero, devastarlo, y con esperanza, quizá algún día, podría ver las visiones del libro de Armin, una tierra habitada solo por eldianos en Paradis, sin mayor rastro de humanidad en el resto del mundo, lleno de tierras yermas, vírgenes y deshabitadas. Pero no eligió eso. Eligió aniquilar el 80% de la humanidad. ¿Por qué? Eso se debe al diálogo que tiene con Pixis en lo alto del muro durante la primera temporada. もし人類以外の強大な敵が現れたら人類は一丸となり争いをやめるだろうと。その強大な敵にここまで追い詰められた今でも一つになったとは言い難い状況だと思いますので。La condición natural del hombre es la violencia y la lucha por persistir pisando a los demás. Porque sí, de haber salvado solo a los eldianos, estos acabarían masacrándose entre jaegeristas y antigenocidas. ¿Por qué? Porque en palabras de prácticamente todos los personajes de la serie, vivimos en un mundo cruel. Para Eren, el único futuro viable es este. Y es egoísta, es terrible, es horroroso. Pero dentro de su esencia como personaje, es consecuente. Ha evitado represalias sobre Paradis al corto y medio plazo, salvado a la mayoría de sus amigos y ha conseguido ser el enemigo que uniría a toda la humanidad, al menos solo por el momento. Ahora que queda explicado el por qué Eren tomó su decisión, ¿qué es lo que le lleva a arrepentirse? Eren explica a Armin por qué ha hecho lo que ha hecho. Tiene un momento de debilidad, en el que llora desconsoladamente por no poder estar con Mikasa. Me parece una de las escenas más valientes de toda la serie, por no decir la que más. Para muchos, Eren era una especie de Sigma Male aspiracional, un edgy boy guaperas que además tiene la cabeza jodida y quiere aniquilar a todo el mundo bajo una excusa bastante cogida con pinzas. Es el típico villano con el que se identificaría cualquier persona con muchas inseguridades. Pero no. Eren no es un jefe de guerra, no es Levi, y ni mucho menos es un tío guay. Es un niño. Siempre ha sido un niño. Ha tenido que vivir la muerte de su madre de la forma más horrible posible con tan solo 10 años. La desaparición de su padre, malvivir en campos de refugiados, alistarse al ejército con 13 y la mayor parte de la serie con 15 años, donde lo único que hace es librar guerras, una tras otra, con una presión apocalíptica inmensa y sin poder volver a su hogar. Eren no ha perdido la virginidad, no ha salido de fiesta, no se ha pillado una cogorza enorme, bueno, en un solo episodio, no ha cometido errores y ni siquiera ha tenido una sola figura paterna o materna durante su adolescencia. Lo único que conoce es la guerra. Y en el momento que se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás, de que nunca volverá a ver más a sus amigos, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se echa a gimotear porque no podrá estar jamás con la chica que le gusta. Este no es solo Eren llorando por no poder estar con Mikasa. Este es Eren dándose cuenta de que jamás podrá vivir como alguien normal. La guerra, el resentimiento y el dolor le han hecho pensar que solo servía como arma. Siempre ha sido el arma de alguien, el titán de combate que tienen preparado para luchar o hacer de cebo. Es decir, nunca ha tenido tiempo para ser un niño. Y aquí llega el momento de reconocerse a sí mismo,
Aflora el crío que llevaba dormido desde su infancia, desde antes incluso de saber que viviría en cautiverio por siempre. Eren aquí no está siendo reescrito, ni es inconsistente, ni mucho menos un personaje fuera de lugar. Está mostrándose tal y como es. Solo que durante toda su vida habíamos visto a ese niño pulido por capas y capas y capas de rencor. Cuando ya no hay nada más que hacer, Eren se hunde, y lo hace delante de su mejor amigo, sabiendo que es la última vez que lo verá. Tanto Eren como Armin o Mikasa son niños de la guerra. Crecieron como adultos y nunca supieron lo que era ser niños. El plano de Mikasa besando la cabeza de Eren sintetiza esa tragedia a la perfección. Nunca pudieron ser chavales normales, y de forma deprimente, la única vez en la que Mikasa llega a besar a Eren es a su cabeza decapitada. Son productos de la violencia. Es un plano poderosísimo y que tristemente muestra lo ineludible que es el destino, tanto para Eren como para Mikasa. Y hablando de este plano, la relación entre Eren y Mikasa es puro dolor. Una historia de una persona cuyo único apoyo fue Eren, y que después de salvarse mutuamente, la gratitud se convierte en lealtad ciega, y con el tiempo, en amor. Amor hacia alguien obsesionado con la venganza y el rencor. Esto se ha conectado directamente al personaje de Ymir, y me parece una decisión acertadísima. Si bien creíamos que entre Ymir y el rey Fritz había algún tipo de miedo y manipulación, lo cierto es que Ymir, en su mentalidad esclava, aún con un poder suficiente para destruir a los eldianos, les dio poder para destruir civilizaciones a su paso, todo por un amor que cegaba sus ojos, como bien veíamos en el trazo de su mirada. Incluso después de todo, ella apoyaba a alguien que simplemente la utilizaba como un arma, de la misma forma que Eren con Mikasa, una persona entregada en cuerpo y alma, siendo utilizada constantemente. Ymir se ve a sí misma en Mikasa, y en el momento que ésta asesina a Eren, sacrificando al amor de su vida, por el que tanta pasión, lealtad y obsesión mostró, da las fuerzas necesarias a Ymir para hacerse a un lado y acabar con esta maldición. En su ser necesitaba ver como una persona que ni siquiera cuenta con el poder de un titán no era esclava de sus emociones. De una forma retorcida, Isayama muestra que la maldición de Ymir era la tradición de una larga lista de desengaños y relaciones abusivas. La maldición de los titanes seguía reproduciéndose por culpa de la fe y el amor ciego, aquellos elementos que generan fanáticos a ideologías peligrosas. Con esta lectura, el creador recupera la crítica a la religión de las primeras temporadas y lo parafrasea con el amor de Mikasa por Eren, resolviéndolo de una forma fantástica. No sé cuántas veces escuchamos en la dichosa serie que vivimos en un mundo cruel. Y sí, la deriva política de la cuarta temporada acentúa mucho más esta lectura, pero el final, de forma brava, consigue ser más desolador. En los créditos del episodio podemos ver en formato timelapse cómo el hogar de Eren se va convirtiendo a pasos agigantados en una civilización más avanzada. Pero de repente vemos como un atentado terrorista golpea la ciudad y estalla la guerra, según los años transcurren. En el diálogo entre Armin y Eren, este dice que la guerra nunca se detendrá, y esta es la prueba. Pero me gusta verlo desde una perspectiva más universal. Eren ha visto todos los futuros posibles y en todos hay guerra, con lo que ello conlleva. Si no hubieran atacado, Marley habría desatado la guerra sobre Paradis. De la misma forma que si los hubieran atacado parcialmente, como planeaba Zeke, siempre acabaría con ellos volviendo en algún punto. Lo que logró Eren simplemente fue darle más tiempo a la isla a cambio de un gran sacrificio. Pero no sirvió para nada. Porque al final siempre hay guerra. El hombre es un lobo para el hombre. Y ya sea por cosas que hizo uno hace miles de años, como por un barco hundido misteriosamente, el conflicto siempre estará servido. Porque necesitamos una mínima justificación para declarar la guerra antes que la paz.
La destrucción distópica de Paradis, que parece devastada por una guerra nuclear, es una muestra más del eterno retorno. Esta concepción filosófica del tiempo plantea que la historia de la Tierra no es más que una repetición del mundo en el que se extingue para volver a crearse. Y según algunos pensadores, como Nietzsche, el bucle incluye a los sentimientos, las ideas e incluso a los pensamientos. Y sí, todo es una repetición, una muestra de la conquista del fuerte sobre el débil, su decadencia y finalmente su destrucción. El Imperio Romano, el Otomano, el Mongol, la Corona Británica, el Imperio Español, el Tercer Reich, Estados Unidos. Hace casi 80 años se firmó la Carta de las Naciones Unidas, donde se prometía y reprometió que nunca jamás se permitiría una atrocidad siquiera parecida al Holocausto. Hemos sido testigos de cientos de apartheids y limpieza étnica en todo el mundo, mientras este organismo mira hacia otro lado, porque a nadie le importa un carajo, porque el mundo olvida. Y mientras el mundo olvide, la historia se repite. Isayama entendió a la perfección una de las frases más emblemáticas de la historia de la humanidad: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El problema es que cuando se repite, todos los que la han vivido y quizá recuerden, ya están muertos. Y el ciclo del eterno retorno entonces vuelve imparable. También ha habido muchas quejas hacia otras cosas del final, pero no voy a perder el tiempo en ellas porque 1. Falco es un titán volador porque el titán bestia adquiere la forma de su espíritu animal. ¿Que por qué es el titán bestia? Porque es el único que se ha tomado el líquido de Zeke y fue transformado en titán inteligente. ¿Por qué no es un Deus Ex Machina? Porque tienes todo el foreshadowing en el opening de la segunda temporada y al principio de la cuarta cuando este niño ve un halcón. 2. Lo del gusano este prehistórico que nos explica, porque puede que sea magia. Pues pueden pasar 1000 cosas si un gusano prehistórico se mezcla con un ser humano, con muchas inseguridades, ¿eh? 3. La paloma es una alegoría de la libertad que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la serie porque los pájaros vuelan y eso representa libertad. No tiene por qué ser Eren y lo bonito de la escena es que Mikasa, en medio de su llorera, encuentre felicidad por recordar a Eren, porque alguien no muere hasta que lo olvidamos. Es un símbolo precioso y que a mucha gente le ha molestado por no haber atendido en las clases de lengua y literatura, supongo. Y ya está, esta es mi defensa del final de Shingeki. ¿Sabéis por qué digo que es perfecto? Porque es el mejor final posible para la narrativa que erigió este anime. No había un final que condensara mejor la lectura que Isayama hizo de la guerra, la libertad y la moral. Simplemente un final perfecto para una historia perfecta. Dentro de unos días, el top 10 mejores escenas de la serie. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.